Muy buenas tardes, soy Sara Gómez, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy me acompaña la doctora Betsabe Burgos, abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad de Castilla y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Para empezar entonces la entrevista, sería la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría usted el análisis económico del derecho? Bueno, buenas tardes. Primero, Sara, gracias por la entrevista. Soy Betsabe Marciani. El Burgos es el segundo apellido, pero nada, bueno. Bueno, vamos con la definición. Bueno, es una metodología, metodología que usa el enfoque económico para evaluar realmente la eficacia del derecho, ¿no? La eficacia de las normas, ¿no? Ya no solamente vistas como normas pues, que regulan conductas, sino que pueden generar, por ejemplo, incentivos o provocar ciertos resultados institucionales, sociales, eficientes. Quizás podríamos definirla de ese modo, una metodología, ¿no? Ya. La segunda pregunta vendría a ser, según su concepción de la ED, ¿por qué considera que el análisis del derecho ha tenido una influencia central en la Facultad de Derecho? No sé cuál será la realidad allá en Ecuador, pero en el Perú, bueno, en varias universidades, principalmente privadas, ha tenido una influencia muy grande, principalmente hacia la década del 90, que es cuando yo estudiaba, ¿no? Yo en gran medida de la influencia del económico, liberal, luego ya neoliberal, ¿no? Y porque era una forma novedosa y atractiva, digamos, viendo lo bueno también, de pensar el derecho ya lejos de la visión más bien dogmática, ¿no? Meramente conceptual del derecho, ¿no? De ver el derecho desde un punto de vista pragmático, que sirva para objetivos, ¿no? En la economía, en el derecho civil, etc. Entonces creo que en ese sentido, y también sin duda gracias a profesores que vinieron de allá, han estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, se presentó como una cosa y atractiva de ver el derecho, y que es lo que genera, y sin duda también por los buenos resultados que dio en ciertos espacios como el de la regulación, etcétera, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces, la tercera pregunta sería, en su opinión, ¿cuáles serían las limitaciones del análisis económico del derecho como una herramienta metodológica? La limitación que yo veo, y nosotros tratamos de analizar en el libro que tengo con Quique Sotomayor y Leandro Cornejo, es, digamos, el haber presentado como una herramienta neutral, como una metodología neutral, el análisis económico, cuando, por lo menos en nuestra realidad, supuso adoptar una concepción, no sé si así ideológica pues, también, ¿no? Acerca de la justicia, ¿no? Entonces, neutral, pero en realidad no neutral, ¿no? Donde lo importante era el análisis de la eficiencia, básicamente es una adoración a la eficiencia, o, por ejemplo, en términos de Posner, o para quienes estaban la visión de Posner, maximización de la riqueza, como si la maximización de la riqueza fuera el fin último de la justicia, ¿no? Y no, por ejemplo, ver el aspecto de la distribución de la misma, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de los límites. Otro ha sido este efecto o esta tendencia que ha tenido la ED económico en todos los ámbitos, no solo en el del derecho, de considerarse una herramienta de análisis de la realidad de cualquier ámbito de la realidad. Entonces, todo lo podemos analizar en términos económicos, en términos además de beneficios, ¿no? Como si de mercado, ¿no? Ese es, por ejemplo, derechos, ¿no? Y los derechos no tienen un valor de mercado, tienen un valor moral. Es distinto el modo en que uno valora los derechos, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el principal problema, ¿no? Que, bueno, lo ve uno ahora, ¿no? Yeah. ¿Podría indicarnos algunas de las limitaciones de la eficiencia como paradigma jurídico?
en la línea de lo que te comentaba, ¿no? Ujú. La idea que está detrás es garantizar la eficiencia de las medidas regulativas, ¿no? Las normas, ¿no? Etcétera. Y entonces la eficiencia yo creo que sí es un ingrediente de la justicia, bueno, en la línea de lo que dice también Calabresi, pero no es igual a la justicia. Hay una gran discusión que tiene Dworkin, por ejemplo, la presentamos en el libro. Creo que uno de los... la eficiencia creo, por ejemplo, ¿no? Se dice, no hay peor tragedia que desperdiciar cuando hay pocos recursos. Y entonces, en ese sentido, el análisis económico contribuye a que no haya desperdicio de recursos. Pero volver eso una adoración, un fin en sí mismo, ese es el error, porque luego, cuando ya uno tiene los recursos, la gran pregunta, que es una pregunta ya más filosófico-política, ¿no? Es cómo los distribuimos, a quiénes les distribuimos, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí se ha presentado principalmente el problema, ¿no? De ahí podríamos decir que sería un error decir que la eficiencia es igual a la justicia, pero bueno, lo voy a dejar al último. ¿Considera que la aplicación de la AED se rige por el enfoque utilitarista? Ajá, muy bien. Ese es justamente otro de los problemas, ¿no? La investigación que nosotros hemos hecho, por lo menos la mía, en el primer capítulo, se hace esa pregunta porque creo que hay mucha confusión, además, es decir, se usa el AED como herramienta, pero se sabe muy poco, se entiende muy poco de los presupuestos filosófico-políticos que tiene detrás. Y entonces uno puede usar el AED y partir de un enfoque utilitarista, ¿no? Digamos, lo que buscamos es el mayor beneficio, la mayor felicidad de la mayoría, o partir también de un enfoque liberal libertario, ¿no? Y son enfoques distintos, ¿no? En el enfoque liberal libertario, lo importante es afirmar los derechos individuales, en la línea, además del liberalismo libertario, derechos como el de propiedad, ¿no? Y a veces es interesante porque se mezclan los dos cuando en realidad parten de presupuestos distintos y de ideas distintas y de límites distintos, ¿no? ¿Es un problema el utilitarismo? Mira, hoy que pasamos con este tema, por ese tema de lo del COVID, ¿no? Esta reacción que a veces tenemos contra el utilitarismo, como va de retro, es algo tremendo, uno la vuelve a revisar, porque sin duda el utilitarismo puede dar aportes importantes, este enfoque en las consecuencias, por ejemplo, no, no solamente ver los derechos desde la altura pues, del Olimpo, ¿no? como conceptos abstractos, morales, sino mirar cómo aplicamos eso en la realidad, en las consecuencias, cómo distribuimos una cama UCI, ¿no es cierto? Cuando tenemos pocas camas y muchas personas que lo piden, ¿no? Es importante tener un enfoque consecuencialista, por ejemplo, y yo creo que el aporte del utilitarismo, o lo bueno que tiene el utilitarismo, es este enfoque que mira las consecuencias, ¿no? Que no parte solamente de principios morales abstractos. El problema con el utilitarismo es que puede terminar instrumentalizando a los individuos, ¿no? Si lo importante es garantizar la felicidad o el interés de la mayoría, no importa si termino, insisto, ¿no? Volviendo instrumentales a los individuos, dejando de lado sus derechos. Y ese es un problema en el que también desde ciertos modelos del AED, claramente de la visión, por ejemplo, ¿no? Para quien, claro, discusiones sobre los hechos terminan siendo discusiones abstractas, ¿no? En fin, morales, sin sentido, ¿no? Mientras que lo que tiene sentido es la eficiencia, ¿no? Lo que se puede medir es la eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema, sin duda. Sí, obviamente ese es un problema que habría que corregirlo. Y estoy totalmente de acuerdo con su visión del utilitarismo. Puede ser bueno, pero también mal utilizado, como todo en esta vida, puede ser muy malo. Ya. Estoy de acuerdo con el predominio del enfoque utilitarista basado en la eficiencia aplicada en el AED. Esto va de mano con la anterior pregunta. Insisto, hay un enfoque, yo no diría utilitarista, utilitarismo hay que
con la mirada en las consecuencias, con el consecuencialismo, que es algo que también dice Amartya Sen, ¿no? Cuando él revisa un poco la teoría utilitarista, él es un liberal, ¿no? Dice, si tenemos que sacar algo bueno, es la mirada en las consecuencias. Cuando uno piensa en políticas públicas, no puede partir solamente de la abstracción de los derechos, tiene que pensar, esto va a resultar, cómo va a resultar, a cuántos va a beneficiar, y eso, como te digo, en situaciones como las de la pandemia, resulta absolutamente relevante. Los números parece que resultan relevantes, tomar en cuenta los números, tomar en cuenta la realidad, ¿no? Ya. Ya. ¿Considera viable presentar propuestas de políticas al amparo del teorema de Coase? Perdón si pronuncio mal. Sí, insisto, como muchas de las herramientas que sigue, económicas, que ha seguido el AID u otras propuestas de la AID, sin duda, nosotros no criticamos en sí el AID como una metodología que nos sirva. Creo que sirve dependiendo del espacio, depende, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, dejemos que en la línea quizás de Coase, ¿no? Dejemos que los privados entre ellos, ¿no? Lleguen a acuerdos que van a ser más eficientes que los que pueda dar el Estado, por ejemplo, ¿no? Que el Estado sea el que se sustituye en las decisiones de los privados. Parece ser que los privados, digamos, si no hay costos de transacción altos, llegarían a resultados eficientes. Ya, pero esta idea, que suena muy atractiva, debe partir que en efecto los sujetos se encuentran en igual condición para negociar. Y ese es un problema, ese es un artificio del que parte muchas veces, o ha partido muchas veces cierta visión, por lo menos en mi país, ¿no? De calidad, los sujetos están en igual condición de negociar, y no es cierto porque deja situaciones de subordinación o exclusión estructural, ¿no? De pobreza que lleva a condiciones en las que los sujetos no están en igual capacidad de negociación, claramente en el derecho laboral, por ejemplo, y no toma en cuenta este otro tipo de variables que yo creo que tiene que tomarse en cuenta también, ¿no? Ya. La ED puede afectar a la seguridad jurídica y al modelo que está de Estado constitucional del derecho. Lo de la seguridad jurídica, he estado pensando, ¿no? Bueno, quizás es una de las críticas que se le ha podido hacer incluso desde en su desarrollo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la medida de que si uno deja en las manos de los jueces, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de esta metodología, que es una metodología que mira las consecuencias y que mide la eficiencia, uno podría decir, podría afectarse la seguridad jurídica en la medida que no hay reglas, sino que lo que uno es, ¿no? Hace una medida de eficiencia, y eso no es seguir las reglas, ¿no? Que es un poco la crítica que se hace o que se puede hacer a la visión realista jurídica en general, ¿no? Pero claro, quizás ellos te podrían decir, no, pero lo que uno tendría que hacer es tener una jurisprudencia constante, crear una jurisprudencia con enfoque de constante, ¿no? Que marque entonces, o que en la legislación se siga un enfoque también guiado por la eficiencia, guiado por metodología. Y en ese sentido quizás no es un gran problema el de la seguridad. En cambio, sí es un gran problema, y ahí es donde nosotros, y eso es lo que nos animó un poco a escribir, a hacer esto, nos damos qué tan viable es esta metodología con todo lo que está pasando en el Perú cuando se desarrolla, y hasta ahora, ¿no? En el contexto del Estado constitucional. Porque en el Estado constitucional la primacía lo tienen los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, como dice Ronald Dworkin, son triunfos frente a la mayoría. Si uno tiene un derecho, si un individuo tiene un derecho, no importa si no gusta más o menos a la mayoría, es una visión contrautilitaria. Hay una primacía de los derechos. Y entonces, cuando el AED, o esta visión de la AED, se desentiende del lenguaje de los derechos, que todo puede formular en términos de eficiencia, choca con el paradigma del Estado constitucional. Y por lo tanto se ve una metodología
inviable, una metodología ahí sí, sí, ciertamente inviable en el Estado constitucional, ¿no? Ya. La siguiente pregunta. ¿El análisis costo-beneficio en el derecho es una herramienta útil para enfrentar los efectos perversos de la discriminación en una sociedad desigual? Y es un poco lo mismo, ¿no? El análisis costo-beneficio, el teorema de Coase y cualquier otra alternativa que se presente más o menos dentro de la lógica de la visión de la economía, ¿no? Puede servir. Quique Sotomayor, José Enrique Sotomayor, que es quien ha escrito justamente un artículo sobre el tema de discriminación en el libro, se pregunta esto, ¿no? ¿Qué tanto puede servir el enfoque del análisis económico en casos de discriminación en el consumo, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿no? Depende de hasta dónde llegue, depende de qué quiera hacer. Claramente uno no puede aplicar una idea simple de costo-beneficio para excluir a una persona por una razón de raza, por ejemplo, porque la mayoría o porque los consumidores en su mayoría prefieren eso y consideramos que es más eficiente en términos económicos tener una discoteca racista, ¿no es cierto?, que dejar admitir a una persona andina o una persona de raza negra que se ha presentado esa situación en el Perú hace ya varios años. Ahí la aplicación de un mero enfoque económico de eficiencia no va. No va porque choca con tres ideas de los derechos fundamentales como triunfo frente a la mayoría. ¿Dónde puede ir, en cambio? Cuando uno piensa en cómo generar incentivos para luchar contra la discriminación, ¿no? Que es lo que él propone. Entonces, claro, ¿qué es mejor, ¿no? Y ahí uno puede hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Prohibir o más bien incentivar, ¿no? ¿Sirven realmente, ¿no? Y en términos utilitaristas también, ¿no?, las medidas prohibitivas y sancionadoras, o iría más acción promocional del Estado, de incentivo, qué sé yo, ¿no? Al pensar en medidas que luchen contra la discriminación, uno podría usar, con razonabilidad, obviamente, un enfoque económico, ¿no? Ya. Esta sería la última pregunta. ¿La eficacia económica puede ayudarnos a estar más cerca de la justicia social como paradigma? Un poco la reflexión que teníamos antes, ¿no? La eficacia, yo sí creo que es un contenido de la justicia, pero no es la justicia. Es justo desperdiciar cuando hay pocos recursos, ¿no? Es injusto ser ineficiente cuando hay recursos, y creo que el ejemplo, gran ejemplo, ante la falta de recursos en situaciones tremendas, como las que ha pasado el Perú, no sé si Ecuador también, pero el Perú también, en el Perú sí, sin duda, administrarlos de forma ineficiente es trágico y es injusto. No lo ineficiente, es injusto. El problema es confundir eficiencia con justicia, que yo creo que es en lo que hace, por ejemplo, Posner, ¿no? O sea, lo que importa es maximizar la riqueza, ¿no? El fin es la riqueza. La eficiencia se mide por la mayor riqueza y ahí no se resuelve el problema. En nuestros países han pasado por eso. Lo que tenemos es que se ha maximizado riqueza en los últimos años, lo cual parece que es algo bueno, porque con mayor riqueza se pueden hacer más cosas, pero se ha olvidado la distribución. Y entonces la realidad nos ha venido en la cara, mostrándonos en la situación en la que estamos ahora, como el Estado ha abandonado prestaciones esenciales como las de salud o educación, ¿no? Y entonces tenemos ahí un gran problema, que es el de la distribución de recursos, del que no se ha ocupado el AID, ¿no? Eso es. Gracias por su participación. Estoy muy agradecida que me haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias a ti, Sara. Y muchos saludos a todos los amigos ecuatorianos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.